Este programa llega gracias a Rappi Libros, la única librería especializada. Tiene un catálogo variadísimo. Visítalos, rappilibros.com, tu auténtica librería virtual. Ha hecho narrativa corta, ha hecho novelas y recientemente me he enterado de un dato que para mí era completamente revelador. Formó parte del equipo de guionistas de una serie que yo veía que se llamaba Trillizos, protagonizada por Guillermo Francella. En este punto, ustedes se preguntarán, ¿qué le falta? ¿Qué le falta a Claudia Piñeiro? Bienvenida al Podcast Librero. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué te falta hacer todavía? ¿Has hecho todo? Debe faltar muchas cosas igual. O sea, una autora con tu trayectoria, me imagino, siempre está planteándose nuevos retos, nuevas cosas, porque hasta adaptaciones a Netflix, a HBO, a una serie de multiplataformas tienes a propósito de tus libros. ¿Qué es lo que sigue en ese sentido? Bueno, creo que lo que sigue es ir eligiendo de todo lo que uno hizo, qué es lo que más te gusta. Ahora, por ejemplo, en Argentina son las vacaciones de invierno y por primera vez adapté un libro mío para chicos, que es el libro que me trajo por primera vez a Lima, mirá qué casualidad, a una obra de teatro. Así que se está dando en las vacaciones de invierno una obra de teatro infantil con un libro para chicos míos, que eso también es por primera vez. Pero yo creo que a partir de ahora lo que hay que hacer es ir eligiendo con qué te sentís más cómodo, ¿no? Con qué tenés más ganas de... ¿Dónde tenés más ganas de permanecer? Porque cuando uno escribe estás permaneciendo bastante tiempo en una novela, en un cuento, en una obra de teatro, que sea. Y entonces hay que poder elegir para que el tiempo que nos queda, o por lo menos a mí que tengo la edad que tengo, aplicarlo a lo que más me gusta, ¿no? Yo voy a elegir ese momento en el que, por ejemplo, eras todavía guionista de Trillizos. ¿Qué recuerdas de eso? O sea, porque yo te he visto a lo largo de una serie de novelas, cuentos, y me cuesta verte también en el tema de la comedia, ¿no? O sea, porque era bastante hilarante, ¿no? Sí, era muy gracioso porque, bueno, Francella hacía 3 papeles a la vez y teníamos que escribir para los 3 Franchellas, ¿no? Y éramos 2 personas en el equipo. Era Ricardo Rodríguez, que es la persona con la que primero empecé a trabajar en guiones y era el alma mater de esa serie, ¿no? Y yo era una persona del equipo de guionistas. No me acuerdo si había alguien más trabajando en ese equipo. Creo que sí, que había alguna persona más. Pero lo más interesante para mí de esa historia es que, mira, yo venía estudiando guión con María Inés Andrés, que era una gran profesora de guiones en Argentina cuando no existía escuelas de cine, ni de guión, ni de nada. Y yo empecé a ir a su taller y enseguida me quedé embarazada de mi primer hijo. Y yo tengo 3 hijos, los 3 muy seguidos. Entonces yo estaba siempre en su taller, o embarazada o acababa de tener un bebé. Y su taller funcionaba como un semillero de guionistas, donde los guionistas que estaban trabajando llamaban para preguntar si había alguien que pudiera trabajar a sus equipos. Y yo nunca podía porque o estaba embarazada o estaba amamantando. Entonces cuando tuve mi tercera hija, María Inés Andrés me dice: Ricardo Rodríguez tiene que escribir esta comedia y yo le dije que vos lo vas a ir a ver porque vos sos la persona que va a trabajar con él en ese equipo. Yo le dije, tenía un mes mi hija. Le digo, María Inés, ¿te parece? Porque yo acabo de tener a mi hija y le voy a dar la teta y no va a ser posible. No, ese es un problema de él. Vos vas y le decís que yo digo que vos sos la persona y que vos tenés que seguirle dando la teta a tu hija y que se arregle. Y yo dije, bueno, porque también a veces para tomar decisiones uno mismo se boicotea. Yo hubiera dicho, no puedo ir porque tengo este problema, o esta situación más que un problema. Y ella me empoderó, ¿no? Y me dijo, andá y que el problema es de él. Entonces yo fui y le dije, mira, vengo de parte de María Inés, me dice que para estar en tu equipo, pero te aviso que yo tengo una hija. Me dijo, bueno, tráela acá. Él trabajaba en su casa, tenía un estudio dentro de su casa, entonces yo iba con mi bebé todos los días, la atendía, escribía cuando estaba dormida o cuando estaba tranquila, la sacaba, bajaba un rato, la pasaba, y así empecé a trabajar como guionista, gracias a que Ricardo Rodríguez me dio esa posibilidad en un momento y un mundo en el que no se le daba esas posibilidades a las mujeres, ¿no? Así que de Trillizos lo que más recuerdo, además de que me divertía muchísimo escribiéndolo, es esa posibilidad de haber arrancado un trabajo gracias a que alguien me dio una mano, ¿no? ¿Y tienes algún tipo de relación cercana con Guillermo Francella? No, o sea, me lo he cruzado algunas veces después a lo largo de la vida. La última vez lo crucé en los premios Platino, pero no tengo relación con él. Claro. Te preguntaba a propósito de Francella y demás, porque claro,
Imagino que hay algunos autores, algunas autoras que también tienen este tema como que se les encasilla dentro de un género, y de hecho hace poquito te escuchaba en una entrevista que hablabas a propósito de eso, o sea, de que estás un poco en contra de la gente que encasilla a los autores en determinado género, porque dices, uno no elige escribir sobre determinado género y dices, bueno, hoy día voy a hacer un policial y boom, sale un policial, sino que escribes sobre temas que te van interesando y sobre la marcha las novelas se van armando o tomando forma, ¿no? Y es un poco lo que le pasaba también a Guillermo, ¿no? O sea, que lo encasillaban mucho en el género comedia. Sí, y hasta que empezó a hacer otras cosas y demostró que es un gran actor, ¿no? Y efectivamente, entonces, que me pareció también revelador, porque, por ejemplo, cuando él hace El secreto de sus ojos, él menciona que le costaba muchísimo sacarse la imagen de comediante para la gente como lo reconocía. Entonces dijo, bigote afuera, y de hecho en las primeras escenas lo enfocan desde un punto de vista personal y luego ya lo enfocan desde cómo es, ¿no? Sin bigote y ya en un tono mucho más dramático. Y la gente se da cuenta a partir de eso que es un papel diferente. ¿Estás un poco en contra de ese encasillamiento de los géneros? Yo no es que esté en contra ni a favor ni nada por el estilo, pero es algo que me es ajeno en ese sentido, ¿no? Es algo que viene a posteriori de la escritura. Yo escribo una novela, me aparece una imagen, aparecen personajes, quiero escribir sobre cuál es esa situación, busco el lenguaje adecuado para contarlo. Y después viene alguien y lee esa historia y dice, esto es Policial Negro. Pero la verdad es que yo la única novela que escribí como Policial Negro, porque después de tantas veces que me dijeron que era Policial Negro, dije, esta la voy a encuadrar en el género, es Betty Boo. Es la única vez que yo me senté a escribir una novela y dije, va a ser de género negro. Todas las demás novelas tienen muerte, tienen violencia, tienen enigma, tienen búsqueda de la verdad. Entonces, esos tienen suspenso, son elementos de la novela negra, pero no necesariamente responden al género tal cual está descrito. Creo que hay muchas novelas hoy que ganan concursos. De hecho, Catedrales ganó el Dashiell Hammett, El tiempo de las moscas estuvo finalista este año, el Dashiell Hammett, y no responden a la pregunta clásica del policial negro, que es ¿quién lo mató y por qué? Son novelas que fuerzan esos límites, ¿no? O sea, en Catedrales el crimen pasó 30 años atrás y en realidad se vienen preguntando quién mató a Ana, y en realidad las preguntas que se tendrían que haber hecho son otras para saber lo que le pasó a Ana. Y en el caso del tiempo de las moscas, las preguntas son hacia el futuro, ¿no? Es ¿qué va a pasar? ¿Van a cometer ese crimen? ¿Van a matar a alguien? ¿A quién van a matar? Son preguntas al futuro, entonces no hay un muerto, no hay un crimen para develar. Entonces, a mí no me molesta que digan que es género negro. Sí, a veces hay como una forma peyorativa de decirlo, ¿no? Como que se considera que el género negro es un género menor, y como en todas las cosas que se escriben hay cosas mejores y hay cosas peores. Simenón escribió género negro, Chandler, hay un montón de autores extraordinarios dentro del género negro, y hay otros autores que hacen más un juego de enigma, que es más entretenimiento, que también tiene sus lectores y demás, pero que a lo mejor no entran dentro de la gran literatura. Lo que sí me parece eso es lo que no me gusta, como que por decir que es género negro, fíjate que muchas veces no se accede a determinados lugares. Yo fui finalista del Booker Prize y en las entrevistas, algunos ingleses me decían que les parecía rarísimo que alguien que escribía género negro haya llegado. Me felicitaban por eso, porque era muy difícil y eso pasa también, vos lo ves en concursos literarios latinoamericanos, españoles, que siempre parecería que el género negro es un género menor. No importa que esté escrito mucho mejor esa novela que una que está compitiendo fuera del género, ¿no? Así que bueno, no es que me preocupe. Yo creo que también en Argentina tenemos una ventaja con respecto a esto, que es que nuestros grandes maestros de la literatura fueron amantes del género negro. Borges fue amante del género negro, con Bioy hicieron El Séptimo Círculo, tradujeron a lo mejor de la literatura negra norteamericana para que la leamos nosotros. Piglia fue estudioso del género, escribió en el género. Entonces, el tener esos nombres que te digo, tan fundantes de la literatura argentina, que eran admiradores del género negro, estudiosos del género negro, entonces vos vas a encontrar que casi la mayoría de los escritores argentinos tienen alguna novela que uno puede calificar dentro del género negro. Es tremendo, ¿no? O sea, de hecho, mencionabas antes a Chandler. Para mí El Largo Adiós es una de esas novelas fundamentales dentro del género y es una novela muy bien escrita. Claro. O sea, no entiendo por dónde se le ve, o sea, que es un género menor. Para mí es un gran género. Siento que sí hay una revalorización, algunos géneros que quizás antes eran vistos muy por encima del hombro, sobre todo aquí en Latinoamérica, ¿no? La ciencia ficción, por ejemplo, que está cobrando muchísimo vuelo. Ahora el tema de la novela histórica, al menos aquí en Perú, no sé cómo será en Argentina, pero hay como que un boom de novelas históricas.
Y te preguntaba algo que a mí me parece interesante, ¿no? Claro, no necesariamente todas pueden pertenecer al género negro, al thriller policial, pueden tener componentes, pero todas se enmarcan dentro de algo, o sea, tus novelas, tus cuentos, es lo cotidiano. Y en lo cotidiano ocurren cosas que de pronto nos marcan y en una decisión cambia la vida para siempre, ¿no? Pasó en Catedrales, en quien no hay algunos relatos que se ven en eso, Un comunista en calzoncillos también aborda eso, y ahora, justamente en el tiempo de las moscas, también pasa eso, es a causa de una decisión que se tomó en un momento, ¿no? ¿En qué momento se cruza la línea? ¿En qué momento nos pasamos de ser personas y nos convertimos en presidiarios o cargamos a cuestas un crimen, ¿no? Hay algo que vi en algún momento en una película Tinta Roja, la adaptación que hace Francisco Lombardi a propósito del libro de Alberto Fuguet, y era justamente, tú no sabes lo que pasó por la cabeza de ese asesino. La diferencia es que tú lo pensaste y él lo hizo, Claro. ¿no? Él sí cruzó la línea, ¿no? ¿En qué momento se cruza la línea y cómo tú delimitas ese tipo de personajes? Bueno, eso es lo que más me interesa a mí. No me interesa escribir sobre asesinos seriales o personas que tienen psicopatías que las llevan a matar, sino esa persona común que puede ser tu compañero de oficina, tu vecino, que lo saludás todas las mañanas y un día te enterás que mató a alguien y decís, pero ¿cómo? Si es una persona amable, si era una persona como todos nosotros. Y eso me interesa muchísimo, ese momento en que soltás la soga que te sostiene de un lado y pasás del otro lado, ¿no? Me parece muy atractivo explorar ese momento. Claro, o sea, porque a veces no necesariamente los grandes monstruos son monstruos en todo momento. No, claro. O sea, en algún momento pasa. Con respecto a lo cotidiano, yo estudié dramaturgia con Mauricio Cartún y él nos traía una imagen de Chekhov, que él dice que Chekhov, una vez en un reportaje se le preguntó ¿por qué él escribía sobre cosas tan cotidianas? Chekhov también escribía sobre cosas cotidianas. Y él dijo, bueno, no todos los días hay un drama porque una persona escala el Himalaya. A veces el drama acontece en una mujer y un hombre comiendo un plato de fideos en silencio en la noche en su casa. Y entonces esa cosa de, bueno, el drama no es solamente alguien que sube al Himalaya y se queda varado, sino un matrimonio sin hablarse comiendo un plato de fideos. A mí me atrae muchísimo esa imagen, ¿no? Contar qué pasa ahí en esa escena. O sea, hay algo que no se dice, pero que simplemente está y ya te da a entender ciertas cosas, ¿no? Sí. Y eso es tremendo. Vienes a Lima a presentar justamente El tiempo de las moscas, que es parte de una secuela, en realidad, ¿no? Que lo primero era tuya. Yo recién descubro tuya, te soy sincero, no la había leído, he leído justamente El tiempo de las moscas, y me parece interesante por varios motivos, ¿no? Primero porque se narra justamente este proceso de salida de Inés de la cárcel y lo que significa adaptarse nuevamente al mundo. Es un mundo que cambia, es un mundo que no tiene los mismos componentes que ella dejó, pero es un mundo en el cual está constantemente tratando de construirse, al mismo tiempo no. Porque hace una empresa junto a su amiga, la 3M, en el cual dice, vamos a ver quién está limpio. O sea, ¿realmente existe alguien que esté limpio? Entonces, son preguntas, o sea, que se van tejiendo en torno a una trama que me parece interesantísima, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, a mí, son también cosas que se me van repitiendo, ¿no? Esa cosa de que nadie es blanco o negro, ¿no? Que no están los buenos y los malos, que hay que tratar de siempre estar en las zonas grises, ¿no? Y hay algo que tiene Inés que era lo más difícil de construir, y es que el lector empatice con una persona que mató a alguien, ¿no? O sea, ella mató a alguien, y sin embargo había que lograr en esta novela que el lector y la lectora se olvide que es un asesino, o no se olvide, sino que suceda lo que debería suceder también a lo mejor en la realidad, que es que a las personas que cometen un delito, este es el más grave, pero puede ser otros, la sociedad les promete que si cumplen su condena, si van presos, cuando salen van a poderse adaptar a la sociedad normalmente, y nunca sucede eso así, ¿no? Entonces, no solamente desde el punto de vista de las posibilidades de trabajo, económicas, sino también desde lo social, porque yo a veces en chiste le digo a mis amigos hablando de esta novela, digo, bueno, ¿qué pasaría si en esta cena
yo empiezo a presentar a las personas que están sentadas y cuando paso por acá digo, y ella es una mujer que acaba de salir de la cárcel porque mató a su marido. Y el estigma está ahí. Seguramente claro. todas las personas se les va a poner la piel de gallina y pensarán cómo me invita a comer con una persona que salió de la cárcel. Pero nosotros, cuando esa persona fue a la cárcel, le prometimos que vaya a la cárcel, que cumpla su condena y que saldrá rehabilitada para adaptarse normalmente a la sociedad. Entonces ahí también hay una promesa ficticia que se hace, ¿no? Sabemos cosas, ¿no? A propósito de lo que es el mundo carcelario, el mundo del AMPA. Por ejemplo, aquí llegó y se hizo muy conocida una serie que también fue un fenómeno en Argentina, que fue El Marginal. Pudimos ver algunas cosas, pero claro, esta adaptación a la sociedad nueva vendría a ser una pregunta que se podría formular a partir de eso. ¿La cárcel te adapta a la sociedad o te más bien convierte en una persona que quizás ya no puede volver a ser el mismo? Porque la cárcel realmente te cambia. La novela trabaja sobre las segundas oportunidades, ¿no? O sea, hay una esperanza de que haya una segunda oportunidad. Esa esperanza también está dada a través de la nieta de Inés, pero en la realidad uno no siempre ve esto, ¿no? Y yo muchas veces cuando voy a distintos países pregunto cómo es en su país, porque a veces tengo la sospecha, en la Argentina el sistema carcelario está bastante colapsado, hay muchos más presos de lo que podría atender bien el sistema carcelario, entonces evidentemente esos no son condiciones adecuadas para que después las personas se inserten de manera razonable en la sociedad. Y me gusta siempre preguntar, ¿no? Por ejemplo, cuando fui ahora a España me hablaban de que había bastantes sistemas de adaptación de personas a sus nuevas realidades cuando salen de prisión. No sé cómo será en Perú, intuyo que se va a ser más parecido a como es en Argentina. No creo que haya una respuesta en todos los casos igual, ¿no? Pero creo que tenemos que seguir pensando sobre esto porque son personas que están privadas de su libertad y que cuando salen van a estar con nosotros y que sería interesante que la sociedad armara algo para recibirlas, ¿no? Ahora, las personas salen de la cárcel, pero los crímenes viven con ellos, o lo que hicieron viven con ellos, ¿no? De hecho, hay una reflexión muy potente de Inés sobre el inicio de la novela, que es justamente, ella recuerda el crimen que cometió. Ella dice que con ella, con la amante que murió, para quienes no lo saben, le mete un pepazo, ¿no? O sea, luego de haber pasado por un proceso difícil, ¿no? De construirse a ella misma, ya estuve averiguando sobre tuya, ya voy a ir a leer tuya también. Ya sé el final, pero igual quiero saber el proceso, ¿no? Cómo es que se construyó el personaje en sí mismo. Ella dice, claro, yo la maté, pero algo mío murió con ella. O sea, y dice, mi marido, no, perdón, mi ex marido, ya no es más mi marido. Entonces dice, ella rompió una parte de mi vida. Y claro, esa ruptura tiene que llevarla a cuestas el resto de su vida. ¿Cómo se vive con eso también, no? No lo sé, todos tenemos cosas con las que vivimos sin llegar a esos extremos, todos hemos hecho cosas con las que después reparamos y vivimos. La diferencia es que no todo el mundo sabe esas cosas que nos pasaron. En cambio, la marca de la cárcel es una marca muy estigmatizante, ¿no? En la Argentina, el 90% de las mujeres que están presas, que sería el caso de Inés y de la Manca, es por narcotráfico al menudeo, ¿no? Y muchas veces son familias monoparentales, una mujer que tiene que mantener a sus hijos, a sus padres, que no hay un hombre en la casa y que termina vendiendo al menudeo estupefacientes, porros, marihuana, lo que sea, y terminan presas o hacen de mula o lo que sea. El 90% de las mujeres presas en Argentina tienen estas características. Y de alguna manera llegan por una situación también social que no ha sido atendida, ¿no? Y a su vez cuando salen de la cárcel salen con esa marca, por lo cual les va a costar conseguir un trabajo también razonable. Entonces es un círculo vicioso del que no se puede salir, ¿no? Es como estar en una especie de no lugar, ¿no? O sea, finalmente, ¿en dónde voy, no? Sí. Y a propósito de que justamente nadie nace, o sea, queriendo ser el malo de la historia y el momento en el que alguien cruza el límite. Hay una novela de Ariana Harwicz que se llama Degenerado, justamente, ¿no? O sea, nadie pensaría, o sea, que este vecino que era bueno y demás, o sea, termina cruzando la línea y termina convirtiéndose en lo que se convirtió, ¿no? Y cambia la imagen para siempre. Sobrescriben los recuerdos a propósito de esa persona, ¿no? Sobrescribiendo sus recuerdos cuando ya sale de la cárcel y los demás saben que ha salido de la cárcel. Ella empieza a armar una vida totalmente... Ella pertenecía a una clase media acomodada, ¿no? Y entonces, de alguna manera, yo hago... Esto es muy local, pero hay una avenida en Argentina que si vivís de este lado sos de una clase social y si vivís del otro lado sos de otra clase social. Entonces ella pasa al otro lado de la avenida
empieza a tener esta empresa de fumigación, se cambia el apellido, no quiere tener más el apellido del marido. Entonces vas dando pequeños pasos. En esos pequeños pasos que va dando, va construyendo otra persona, gracias también a la amistad que pudo armar con la manga. Si estuviera sola, yo no creo que ese personaje hubiera podido hacer las cosas que hace. Que ambas, digamos, van construyendo la historia, Van ¿no? construyendo una nueva vida. Es como si hubieran nacido nuevamente y tienen que construirse con las reglas de este mundo. Entonces saben que las reglas no están todas a su favor. Y Inés, además, tiene que ir armando una nueva forma de mujer muy diferente a la que ella era. Entonces hay cosas que toma porque le parece bien, hay cosas que toma porque le conviene, y hay cosas que no las puede tomar y son las que en la novela aparecen entre paréntesis, ¿no? Que todavía no puede deconstruirse tanto. Y es un camino de a poco, ¿no? Me parece que lo que plantea la novela es una pequeña primera aventura, una gran aventura en el sentido de que es una aventura que podría haber terminado muy mal y que le permite hacer ciertos movimientos en algo muy rígido que ella tenía con respecto a la maternidad, pequeños movimientos, no se puede pedir un final feliz para una persona que tiene esas ideas con respecto a lo que siente por su hija y demás, pero sí hay unos cambios que me parecen interesantes a partir de esta reconstrucción. En la primera novela ella fingía ser una madre que no era, una esposa que no era, tener una familia que no tenía, entonces no podía hacer ninguna modificación porque era toda una ficción. En esta novela, cuando ella acepta que no se siente cómoda con la maternidad, que nunca debería haber sido madre, que no siente un vínculo con su hija, entonces a partir de ese reconocimiento es que puede hacer pequeños cambios. ¿Qué es lo que nos tienen que enseñar a nosotros, a las moscas, ¿no? Porque tú seguiste un curso a propósito de eso en plena pandemia y que creo que es también el gatillador para finalmente construir esta segunda parte de la historia tuya, ¿no? Sí, yo hice un curso de entomología forense, porque muchas veces hago cosas relacionadas con lo forense que me interesa saber para aplicar después en algunas escenas. Y la entomología forense son los insectos aplicados a develar un crimen, ¿no? O sea, hay un cadáver y aparece un huevo de mosca o una larva, una pupa, una mosca volando, entonces vos sabés cuánto tiempo hace que ese cadáver está ahí, y además si la mosca que sale volando no es de esa zona sino de otra, es que trasladaron el cadáver de un lado para el otro. Entonces todo eso tiene que ver con un conocimiento que me parecía interesante porque es la vida que te viene a contar la muerte, ¿no? Entonces ahí donde no hay explicación para esa muerte, viene un insecto y te empieza a explicar la muerte. Ese es uno de los puntos de las moscas en la novela, pero después hay otros puntos que fueron surgiendo también con la escritura, ¿no? Hay un texto de Flannery O'Connor que ella escribió con respecto a un cuento de ella que se llama Buena gente de campo, donde hay una chica que tiene una pata de palo, y ella dice que cuando empieza a escribir el cuento, que es una hija y una madre y que viene un vendedor de Biblias al lugar, ella ve la pata de palo en una pared y no sabe para qué está esa pata de palo, y dice, bueno, pero la voy a dejar a ver si se carga de sentido. Y a medida que va escribiendo, la pata de palo se va cargando de sentido, hasta que esa historia no podría contarse sin esa pata de palo, y el final con esa pata de palo es extraordinario. Entonces, digo, con las moscas pasó algo por el estilo. Me pareció esa mosca en la pandemia, me pareció interesante que ella tuviera esa empresa de fumigación. Empezaron a revolotear moscas por todas partes de la novela y se fueron cargando de sentido. Y cada vez más me permitía hacer determinadas operaciones literarias que llevaban de la mosca a lo que le pasaba a Inés, ¿no? Creo que en pandemia nosotros fuimos explorando un poco también justamente cuáles eran nuestros intereses. A veces nos sobrecargamos, ¿no? De cursos virtuales, talleres, o sea, había gente que estaba metida en talleres para cocina, al mismo tiempo talleres de literatura y al fondo escuchaba un podcast, ¿no? Entonces es como que sobrecargamos nuestros sentidos. Pero este interés en lo forense vino desde siempre. Sí, porque como todas mis novelas tienen alguna cuestión tuya, que es la primera novela, ella se convierte en una detective que empieza a investigar rigor mortis, como si un cadáver, si vos hundís un cadáver en un lago, si se va para abajo, cuando sube, si hay algas, no sube, o sea, todo ese tipo de cosas. Yo las averiguo para después ponérselas a los personajes en la medida que sean necesarios, porque no los podés recargar de información si no son pertinentes para la novela. Tiene que ser lo necesario. Pero me gusta saberlo porque siempre siento que hay un lector que va a saber más que yo de ese tema y que si vos cometés un error en esos puntos, por ejemplo, si un cadáver flota y no debería haber flotado, y alguien va a decir, ya no le creo más nada de todo lo que está diciendo. Es un tema de verosimilitud, digamos. Sí, en ese tipo de novelas la verosimilitud es algo que tenés que tener. En la construcción de imágenes y también en lo social, ¿no? Porque, por ejemplo, estas miserias que pasan algunos de los personajes cuando van a enfrentarse al sistema de salud público, también es muy latinoamericano.
Sí, esas escenas del sistema de salud que tengo en otras novelas también, se ve que tengo un trauma con el sistema de salud, pero justo hoy veía una persona en Argentina que decía que el padre ayer fue a una clínica para jubilados y que no estaba el cardiólogo, no tenían cardiólogo, entonces solamente lo tenían si entraba con una ambulancia. El tipo entró con la mujer que lo llevó y no lo atendieron. Y entonces todas esas injusticias que vos ves en los sistemas de salud, a pesar de que en la Argentina tenemos un sistema de salud que es gratuito, ¿no? Y que es mucho mejor que en otros países que no tienen sistema de salud, pero a pesar de eso hay fallas que sería importante corregir, ¿no? Que lamentablemente nos unen, o sea, como latinoamericanos, ¿no? Hay cosas que dentro del sistema público deberían mejorar. Bueno, esperemos que mejoren en algún momento también, ¿no? Claudia, muchísimas gracias por la entrevista. ¿Cuándo presentas justamente El tiempo de las moscas en la Feria del Libro? El tiempo de las moscas lo presenté ayer, viernes, con Quique Planas, que estuvo muy bien, seguramente debe estar en las redes. Y mañana presento el libro de Renato Cisneros, El año que vimos el mundo arder, que me encantó, es una novela buenísima, con Jeremías Gamboa. Vamos a estarla presentando mañana en la feria también. Ya sabes que puedes darle like, comentar, compartir y sobre todo suscribirte a este canal. Conmigo será hasta la próxima semana. Chau, chau.